Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá, viva Cristo Rey, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Virgen del Camino, ora pro nobis. Vamos a por ello, vamos a profundizar y seguimos en esta lista de reproducción en este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y vamos a ver cómo cuidar el corazón en un mundo descorazonado. Por doquier se ve que la depresión, fruto del individualismo, fruto de la falta de comunión con Dios, fruto de la falta de unión mística de las almas, de las personas en su intelecto, en su voluntad, en las potencias de su alma, en su memoria, en todo su quehacer, en toda esa alabanza que tiene que ser un torrente de agua viva que salta hasta la vida eterna, el agua del Espíritu Santo. Bueno, pues hemos ido dejando en este materialismo, este individualismo, esta sociedad tantas veces lucrada de capricho, lucrada de soberbia, de vanidad y que ha apostatado y ha dejado a Dios de lado. Bueno, pues eso provoca y produce un descorazonamiento. Tenemos que recuperar el corazón y qué mejor que pedirle al Sagrado Corazón en este mes de junio a Cristo Jesús, a su Sagrado Corazón, que reavive la llama del Espíritu Santo en nuestros corazones, que, como nos recuerda San Pablo, ha sido derramado este Espíritu Santo para que nuestros corazones puedan vivir y puedan latir al unísono, a la par que el mismo corazón de Dios. Vamos a ver en este capítulo adentrarse en la hondura del propio corazón y cuidarlo. Dice así Ortega y Gasset, algo interesante que este autor recoge, que yo simplemente aquí os muestro, ¿no? Dice: la soledad, hora tras hora golpeando el alma, hace faena de forjador sobre ella. La soledad tiene algo de herrero trascendente que hace a nuestra persona compacta. El hombre consolida su destino individual y puede salir impunemente a la calle sin contaminarse por completo de lo público, monstrenco, endémico. Es decir, está hablando de la intimidad, de esa reserva, de esa parte del alma, esa habitación del corazón en donde podemos encontrarnos y debemos encontrarnos con Dios, ¿no? Cuando el Señor dice: el que me ama guardará mi palabra, y yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada en Él. Pues ese lugar recóndito, escondido, maravilloso, único, trascendente, es de algún modo el que se encuentra cuando buceamos en nuestra propia soledad, vamos a decir, en esa soledad llena que decía Santa Teresa de Jesús, para encontrar lo más puro, lo más auténtico de nuestro ser. Allí, si te encuentras con Dios, vas a encontrarte con la alabanza ininterrumpida de los ángeles y de los santos. Te vas a encontrar con la gloriosa Virgen Santísima María Inmaculada antes, durante y después del parto, que bendice por todos los siglos, de generación en generación alaba, ¿no? Y proclama su alma la grandeza del Señor. Te vas a encontrar con toda la grandeza de Dios en sus cualidades, atributos, en todos los dones y dádivas celestiales que Él nos ofrece. Te vas a encontrar con su presencia y manifestación, signos, palabras, obras, milagros. Qué maravilla, ¿no? Qué Dios más hermoso tenemos y cómo se hace el encontradizo en lo más escondido, en lo más íntimo, en lo más personal de tu alma, de tu corazón. Inicio el recorrido de distintos aspectos de nuestro corazón que necesitan hoy especial atención por estar especialmente amenazados o devaluados. Soñando, dice el autor, desearía que fuesen una especie de cardiograma que nos invitase a cuidar nuestro corazón. San Agustín, ahora que tiene que retomar, la vamos a decir, tiene que ponerse en el primer estrado, en la pantalla inicial, dado que su santidad León XIV es agustino y se ha nutrido de esta gran espiritualidad de los agustinos. Bueno, pues que toda la Iglesia aprenda también de este santo a encontrar en lo más profundo del corazón a Dios nuestro Señor. Dice Agustín: andaba desgarrando su corazón en 1000 búsquedas hasta que dio con aquel al que en realidad buscaba. Y oh sorpresa, estaba ya en lo más íntimo de él. Por no querer estar solo, sufría una soledad que podría haberse ahorrado.
En este capítulo propongo que una cultura que no aguanta, ni menos aún disfruta del saber estar solo, necesitamos un corazón que sepa estar consigo mismo. Recuerdo a mi profesor de Cristología cuando estaba en el seminario, que allá ahora es obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, con este fantástico obispo y profesor, pues nos hablaba también de esto, ¿no? De que en esta generación tantas veces visitaba personas o familias y que no aguantaban, no soportaban el silencio, ¿no? Y tenían que estar siempre con la radio, los medios de comunicación, el móvil, la música. Siempre tienes que estar escuchando voces de este mundo porque el silencio, ¿no? Él que había tenido una experiencia en la trapa con los trapenses, que eso creo que más de 2 años, es allí donde ese valor, esa cualidad, esa calidad del encuentro con Dios se hace más vivo, más palpable. El silencio sacro del alma es un espacio donde Dios se encuentra contigo y tú te encuentras con Dios. Maravilloso, ¿no? Bueno, pues una generación que no sabe vivir en este silencio contemplativo, en esta soledad llena, en este amor, ¿no? De las cosas sencillas, en la sencillez de la vida, pues claro, necesita otras cosas, siempre está refugiándose, escapando a eso endémico, a eso que es mostrenco, a eso que es público, a eso que es noticia, a eso que pasa, ¿no? Que hoy vale y mañana ya no, ¿no? Como un Kleenex. Sin embargo, nos quedamos ahí, en esa superficie, ¿no? Porque el hombre ha perdido esa hondura, esa capacidad, ¿no? Poco a poco, cuando te separas de Dios, el cardiograma, se podría decir, está cada vez más plano, ¿no? Estás a punto pues eso, estás en coma, en coma. Entonces necesitamos un corazón que sepa estar consigo mismo. Esta es la primera enseñanza que la Iglesia, a lo largo de todos los siglos, con todos sus carismas, especialmente, ¿no? Los carismas de los monasterios monacales, el carisma del clero regular, de las reglas religiosas, pues de algún modo nos enseña toda la santidad de la Iglesia, se enseña, se transmite, se trasluce de forma especial en la vida consagrada de aquellos que dedican en el silencio contemplativo de la oración y del trabajo lo mejor de sus días, de su tiempo y de su oración a Dios nuestro Señor. Entonces ese silencio sacro, esa vida contemplativa en la acción y acción también contemplativa constante, hacen que sea una enseñanza, una instrucción que sirve para cualquier generación de todo tiempo y lugar, eh, y que es un tesoro que está ahí, que se nos muestra, la Iglesia nos enseña para que podamos seguir esas huellas de tantos santos y santas, de tantos cristianos que han vivido este discipulado de Jesucristo, este seguir a Cristo, Señor nuestro, desde aquí, desde lo más profundo del corazón, sabiendo estar consigo mismos, no huyendo de tu propia realidad, de tu propia persona, de aquello que tú vives, que tú sientes, que tú piensas, que tú crees, que tú eres, de aquello que tú haces, todo tu ser, ¿no? Cuerpo y alma, centrados, por supuesto, y siempre impulsados desde el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Al entrarse, por lo tanto, en la hondura del propio corazón, vamos a ver una serie de puntos para que este esquema o este mapa de cardiograma nos ayude. Escojo 3 textos básicos: visitar nuestro corazón, beber a chorros de nuestro propio pozo. Fijaros lo que dice Proverbios 5:15, Sacra Escritura, regla de vida y de fe para nuestra vida espiritual. Proverbios 5:15, qué precioso. Beber a chorros de nuestro propio pozo. Claro, el pozo tiene que ser el pozo con el agua de Cristo, con el Espíritu Santo, con los frutos de su amor, de su gracia, de su paz, habiendo sido amados, ¿no? Amado hasta el extremo, te sientes perdonado y redimido hasta el extremo, y ahora eres capaz, ¿no? De beber de esta fuente de la misericordia perenne, que es Cristo en tu vida. Cristo que te mira, Cristo que te redime, que te salva, que te saca de ese claustro, de esa soledad llena de demonios, llena de telarañas, llena de muerte, de huesos y de podredumbre. Esa no es la soledad que Dios quiere. Y entonces este pozo, si está lleno de gracia, lleno de amor a Dios y al prójimo como a uno mismo, ese hay que visitarlo, hay que visitar ese pozo porque lo tienes dentro de ti. Solo tienes que descubrir que está ahí, es el tesoro escondido, es la perla escondida en el campo, es el tesoro que está allí para que el reino de Dios crezca, como esa semilla, ¿no?, pequeñita del sicómoro, esa semilla que va a crecer
que va a dar alojamiento a los grandes pájaros, a las grandes aves del cielo. Esa semilla de mostaza. Bueno, el segundo punto, cuidarlo, por encima de todo, Proverbios 4:23, por encima de todo, cuida tu corazón, porque en él están las fuentes de la vida. Y el corazón hay que cuidarlo, no hay que tratarlo mal, no hay que venderlo, no hay que lapidarlo, no hay que forzarlo, no hay que manosearlo, el corazón hay que cuidarlo. Tienes que cuidar el centro de tu ser, donde Dios te habita en los sentimientos, en los deseos, en el discernimiento de espíritu, es decir, en los buenos pensamientos y en los malos que pueden venirte. Allí está tu corazón también, en esa diatriba, en esa encrucijada siempre. Bueno, ahí tienes que cuidar tu corazón. Por eso es importante que cada día dediques tiempo, ¿no? Visita tu corazón para ver dónde estás, en qué momento estás, si tu pozo tiene agua de Dios o no, tiene agua putrefacta del demonio. Después cuida tu corazón, porque allí está la fuente de la vida, y ese corazón, para cuidarlo, tienes que dedicarle tiempo. Ahí nace todo el mundo: la oración, la palabra de Dios, la comunidad, la Eucaristía, el perdón de los pecados, la confesión. Y por último, sufrir un trasplante. Trasplante que su santidad Benedicto XVI, este santo varón, nos hablaba como papa, de que ya antes de, también como cardenal, como el bautismo y la renovación del bautismo, que es el sacramento de la confesión, eran un trasplante directo, inmediato, maravilloso de Dios en tu propio corazón. Era el corazón mismo de Cristo que se hacía ahora parte de tu corazón. O tu corazón se hacía parte del corazón de Cristo. Y esto era impresionante. No es que te dé algo el Señor, sino que te da su mismo corazón. Te trasplanta ese corazón de piedra que tú tienes, pequeño, inerme, vulnerable, ¿cómo decir?, débil, ingrato, necio, cobarde, tantas veces estúpido, ignorante. Es un corazón pusilánime. Ahora te va a dar un corazón fuerte, valiente, capaz de amar, de perdonar, el corazón de Cristo. Y ese trasplante, decía el Papa Benedicto XVI, se produce en el santo bautismo. Por eso cuando renovamos el santo bautismo ya estamos aquí sufriendo el trasplante. Es decir, hay que pasar por este sufrimiento. Es una prueba, hay que pasar por esta prueba, por este crisol. No es fácil el trasplante, es una operación a pecho descubierto, a vida o muerte. Pero hay que hacerla, hay que descubrir que el Señor ha colocado su corazón en el tuyo. Y que ahora tú tienes muchos, ¿cómo decir?, caminos y sendas para descubrir que Él está contigo, que Él está dentro de ti. Y esa promesa se ha cumplido. Yo os envío el Espíritu Santo. Me voy al Padre, porque así os enviaré el Espíritu Santo, que será vuestro defensor. ¿Dónde? En vuestro corazón. Allí está el Espíritu Santo defendiéndote del demonio, del mal. Está intercediendo por ti el Señor con sus llagas abiertas delante del Padre, ante el trono celestial. Es maravilloso descubrir esta dimensión profética y esta promesa que se ha cumplido en tu vida a través del santo bautismo. Y este trasplante, verificar en tu vida, en tu existencia, que es real, que tu corazón ya no es tuyo. Soy yo, pero no vivo yo. Vive Cristo, es Cristo quien vive en mí. Soy yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Se ha entregado por mí y ha colocado su corazón en mí. El corazón de Cristo está en mí. Una promesa profética: os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Es un corazón distinto. Es un corazón, como veis, diferente. De carne quiere decir un corazón capaz de amar, de compadecerse, de perdonar, de interceder, de bendecir, de abrazar. Lo que Cristo hacía, de sanar, de curar, de escuchar. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos. Ezequiel 36. Esa promesa se realizó más allá de lo que se podía soñar. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Romanos 5:5. Esto es para tenerlo en el dintel de la puerta, ¿no?, de tu corazón cada día, y de tu casa también, si quieres. Recordar que el Espíritu Santo, el amor infinito eterno del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahora que estamos en vísperas de la solemnidad de Pentecostés, este Espíritu está ahí, está contigo, te acompaña, está en lo más reservado, en lo más íntimo. Es el confidente número 1 de tu alma.
el primero, el que siempre va a estar ahí, el que nunca te va a fallar, el amor fiel de Dios, que se entrega para que tú nunca te sientas solo, para que nunca te sientas perdido. El objetivo consiste en hacernos más capaces, por lo tanto, de estas tres cosas: visitarnos, cuidarnos y mejorar por trasplante. Es decir, que ese trasplante sea cada vez más eficaz, más real, más vivo, más personal, más consciente. Que tomes conciencia de tu bautismo y lo renueves. Sencillo y beneficioso, sencillo no es, desde luego, porque la vida de los santos está plagada, ¿no?, de una prueba constante, de un crisol, de un crecer en virtud, y por lo tanto pedir la gracia al Señor constantemente para que ese vicio, ese pecado, esa tentación cada vez tenga menos fuerza en nuestro interior y cada vez nos asemejemos más al corazón del Padre, que es el mismo corazón de Cristo, ¿no? Quien me ve a mí ve al Padre. Ese corazón es el que entra en el cielo. Le tenemos que pedir al Señor esta gracia. La santidad es esto, es vivir, tener, palpitar al unísono con el corazón mismo de Dios. Y entonces Dios Padre te va a reconocer, tú vas a ser el reflejo de su Hijo. No solo la imagen, sino la semejanza de un corazón, no, manso y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre te bendecirá, te santificará, te consagrará tanto más, cuanto más te acercas al Señor, cuanto más amas a Jesucristo, cuanto más le miras, cuanto más aprendes su palabra, cuanto más rezumas, en definitiva, su personalidad, su personalidad. Beneficioso de maneras no soñadas, pero sorprendentes. Beneficioso porque no es el beneficio de este mundo, puede ser el martirio. Hoy los mártires que, no sé, en Uganda, en Siria, en tantos lugares de la tierra, son aquellos que están derramando su sangre por el Señor. Para el mundo son pobres hombres, pobres mujeres o niños que, bueno, que les ha tocado vivir un momento tremendo, angustioso, terrible, que ojalá no existiera en la tierra. Sin embargo, ellos están de forma sorprendente participando del misterio pascual de Cristo, enarbolando la bandera de la victoria gloriosa del Señor y siendo los primeros, ¿no? Esos últimos que son los primeros en el reino de Dios, porque han amado y están amando como Cristo amó. No, no anteponen absolutamente nada a Cristo. Todo por Cristo, todo para Cristo, incluyendo la propia vida, su propio tiempo, su propia sangre. Es decir, la fe es el valor fundamental. Y los mártires y la iglesia martirial siempre nos va a recordar esto. No es sencillo el viaje, pero siempre va a ser beneficioso de una forma mucho más sorprendente de lo que el mundo puede jamás soñar. ¿Por qué? Porque ahí está la gloria de Dios. La gloria de Dios que se va a revelar. Bueno, pues ese trasplante es un sufrimiento, como hemos dicho, es una Pascua, es un paso. Tenemos que pasar de un corazón duro, pétreo, rígido, a un corazón blando, de carne, un corazón verdaderamente compasivo y misericordioso como el de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres pasos creo que son muy, muy importantes para adentrarnos en la hondura del propio corazón y cuidarlo. No es tan sencillo eso de visitar nuestro corazón, y menos aún cuidarlo. De trasplantes ni me hable, ni me hable, ¿no? Esto ya son ejercicios espirituales de alto nivel. Cuando todos los cristianos bautizados deberíamos estar preocupados y ocupados principalmente de esto, de ver cómo está nuestro corazón y dónde está nuestro corazón, ¿no? Si realmente estamos, como digo, creciendo en esa imagen y semejanza de Cristo nuestro Señor. Por eso somos cristianos, porque nos asemejamos a Cristo, predicamos a Cristo, anunciamos a Cristo, amamos a Cristo, damos testimonio de Cristo. En otro capítulo trataremos del corazón desparramado, pero menciono ahora otras dificultades para visitar y cuidar el corazón. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, el ser humano es entraña y epidermis. Esto es importante saberlo, ¿no? Tenemos estas dos dimensiones. La epidermis pues se asoma al exterior a través de los sentidos, ¿no?, y de toda su corporalidad, recubre sus vestidos y aderezos. Esta epidermis es fotografiable. Es algo que es un fenómeno, algo que aparece ante los ojos de cualquier persona y alguien lo puede ver y decir, aquí efectivamente, esto es lo que hay. Se ve, se palpa, ¿no? Se siente, se toca, se aprecia. La entraña, en cambio, entre telas, diría un castizo, es todo el haz de vivencias, sentimientos, deseos, proyectos. Es decir, aquí entra en juego algo mucho más profundo. Y esto lo albergamos en nuestro interior. Esto no se ve, no es fotografiable. Y solo lo desvelamos en nuestra comunicación más o menos comprometida e íntima con los demás.
Esto es importantísimo, saber que el corazón tiene unos pliegues profundos interiores que hay personas que jamás han, por así decirlo, han buceado en ellos primero para después poder comunicarlos y transmitirlos a los demás, lo cual es una pérdida de riqueza espiritual inmensa. O al contrario, si eres capaz de bucear, encontrar toda esta, no epidermis, sino todo este pozo interior de vida espiritual y darle verbo, darle sentimiento para comunicarlo a los demás, estás enriqueciendo, estás instruyendo al otro también y sobre todo también te estás conociendo a ti mismo, porque el Señor te da a conocer, su Espíritu Santo te da a conocer lo más íntimo de tu intimidad, diría San Agustín. Bueno, esto ya no es tan fotografiable, sin embargo, todos vivimos de esto. Todos constantemente, la mente humana está constantemente recordando, rememorando, comparando, viendo, proyectando, analizando, discerniendo, decidiendo. Y todo este mundo interior, ¿no?, de sentimientos, deseos, pensamientos, es realmente lo que vale la pena de la vida humana. Es realmente el humanismo interior del alma, diríamos. Es lo más humano del ser humano. Más humano, ¿no? Y la epidermis, por supuesto, está ahí, se ve, pero lo más fuerte del alma es toda esta parte interior, que no se ve. Y que Dios sí la ve. Por eso Dios siempre dice, Dios, yo veo los corazones. No os fijéis ni siquiera en las obras exteriores, muchas veces os pueden engañar, ¿no? O las vestimentas, o las, no sé, o las buenas obras aparentes de este y del otro y las buenas aparentes intenciones. No, no, es el corazón donde el Señor ve, donde el Señor se fija y donde están todos estos entretelas, vamos a decir, todos estos abanicos de caminos espirituales dentro de nuestro propio ser. A estas entretelas les llamaremos de tres maneras distintas: identidad o personalidad, espacio interior, importante, espacio interior, y corazón. Y vamos a intentar distinguir un poquito estas tres. Vamos con ello. Serán llamadas identidad o espacio interior o yo cuando partamos desde la psicología. Es decir, serán llamadas corazón cuando hablemos desde la escritura. Esto es importante distinguir. La psicología, ¿por qué? Porque es como el arte para bucear en lo interior de esos pensamientos, de esos sentimientos que no se ven a primera vista, que no son fenómenos exteriores, no son parte de la epidermis, sino que forman parte de nuestra identidad, de nuestro espacio interior, pero es la ciencia, la psicología, la que puede profundizar en ello y dar a conocer muchos aspectos, ¿no?, de tu vida, de quién eres, de cómo eres, por esto, por lo otro, ¿vale? Pero se llamarán corazón cuando hablemos desde la escritura, es decir, la escritura y la psique unidas, fusionadas en tu interior, y ahí estará el meollo, estará el fulcro, el centro de esta enseñanza cristiana que hoy quiero compartir con vosotros, con ustedes. Todas ellas tienen que ver con la totalidad de nuestros procesos psíquicos, conscientes o inconscientes. La atención que prestamos a nuestro yo más íntimo o corazón y la que prestamos a la zona de contacto, epidermis, percepción, de nuestra persona con el mundo, varían mucho en unos y en otros. Jung, por ejemplo, el filósofo, hablaba de actitudes de extroversión e introversión. Ambos son necesarias, ambas actitudes, y ambas se alteran en nuestra vida, ¿no? Se alternan en nuestra vida, van y vienen, ¿no?, y se mezclan. Incluso hay etapas de la vida en que son más extrovertidas y otras que ocurre lo contrario, somos más introvertidos, ¿no? Un niño de 2 o 3 años es casi pura extraversión, volcada en su entorno, ¿no? Una persona mayor, por el contrario, suele tender más a la introversión, y rumiar, recordar, callar, ¿no? Yo ya tengo mentalidad de persona mayor y de hecho ya lo soy, ya me considero persona mayor completamente, ¿no? Me encanta rumiar y bendecir al Señor, alabarle. Fijaros que la vida espiritual de la Iglesia, que gira en torno a la liturgia de las horas, en cuanto a la oración, a la alabanza se refiere, oración de alabanza, oración de petición, de intercesión, de acción de gracias, de adoración, toda la oración de la vida de la Iglesia, que es la esposa inmaculada de Cristo, es un hacer memoria de los hechos, es un rememorar constantemente, de forma actualizada y actualizante, el misterio del amor de Dios entre nosotros. El misterio del amor de Dios que mueve el mundo, que todo lo penetra, todo lo invade, todo lo trasciende. Y es maravilloso, por lo tanto, que en ese tiempo eterno y esa eternidad temporal que somos aquí y ahora, cuando oramos en la Iglesia, por la Iglesia, para la Iglesia, porque somos hijos de la Iglesia, somos miembros de la Iglesia, miembros del cuerpo místico de Cristo, hijos predilectos de la amada esposa Iglesia y esposa inmaculada de Cristo, pues es maravilloso. Estamos siempre actualizándonos con esta mentalidad
introvertida, pero que al mismo tiempo es extrovertida en cuanto que es misionera. Está expresando al mundo que somos sal, que somos luz, que somos fermento, que lo más grande en este mundo es Dios, y Dios, y Dios, y solo Dios, y solo Dios, y solo Dios. Y ahí es donde el hombre se encontrará con lo más digno, con lo más valioso, con lo más maravilloso de ser hombre, cuando realmente alaba, bendice a Dios nuestro Señor y se pone a su servicio. Especialmente, como digo, en esta vida orante de la Iglesia, que es una vida constantemente, es un organismo vivo, decía su santidad Benedicto XVI, el organismo vivo de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Bueno, pues incluso en la historia de los pueblos se dan cambios. Podríamos decir que la Edad Media fue más introvertida. Aquí hacemos un análisis tanto histórico, ¿no?, de todos estos aspectos de la epidermis o de la parte interna de los hombres, de la psique colectiva, vamos a decir. Podríamos decir que la Edad Media fue más introvertida que el Renacimiento, más descubridor y viajero, más de shock. Puede que el romanticismo del siglo XIX se alimentase más de sentimientos, estados interiores, que el positivismo técnico y revolucionario, volcado en el dominio, en la transformación del mundo. Puede ser que el existencialismo de la primera mitad del siglo XX se centrase más en sentimientos interiores, culpa, libertad, etcétera, y que el posmodernismo se ausentase de sí mismo al convertirse en un depredador audiovisual. Aquí es donde estamos ahora, o el autor nos coloca, nos ubica como un hombre ya posmoderno despreocupado del sentido último de sí mismo y de las cosas. Es decir, el materialismo ateo, ateísmo práctico, nihilismo. Y estas pues son formas, ¿no?, de pensamiento completamente endógeno, iba a decir, pero sobre todo de suicidio colectivo, ¿no? Vamos a ir contra esta muerte, contra este demonio, contra estos pensamientos. Pero desde luego hace un repaso histórico y efectivamente le podemos decir, pues sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? El hombre posmoderno ya no solo ha perdido la mentalidad heterológica de analizar lo que está fuera de sí, sino que sobre todo ha perdido la capacidad de entrar dentro de sí, de visitar su corazón, de cuidar su corazón y de realizar ese trasplante que necesita para pasar de ser filósofo a ser sabio, para pasar de ser un mero espectador a ser protagonista de su propia historia, para pasar de ser un mero lector a ser un evangelio viviente y vivo, donde la palabra de Dios se realiza, ¿no? Soy yo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Mi invitación es a que cada uno sepa situarse con respecto a lo que está guiando más su vida, si su corazón o sus sentidos, si su búsqueda de sentido o más bien sus impulsos. Y aquí está el tema, sentidos externos como tal, ¿no? Aquí está más el instinto, el animal, ¿no? En los impulsos lo mismo, las emociones, los impulsos, aquí más el animal, la parte animal del hombre, ¿no? No la parte racional y volitiva, que es la parte más espiritual del hombre. Si viaja con cierta facilidad a su espacio interior, corazón, o si se ve atrapado siempre en la epidermis de la realidad, o sea, está siempre viviendo de lo que le cuentan, de lo que le dicen, de lo que ve exteriormente, de lo que le anuncian, de las noticias que, ¿no?, de este mundo, que pasa completamente tantas veces superficiales y superfluas. Si le gusta quedarse a solas en silencio, necesita estar estimulado casi siempre desde fuera, pues con música, con espectáculos, ¿no?, etcétera. O sea, siempre estimulado desde fuera, desde fuera. Decíamos antes, una generación que le cuesta mucho entrar en el interior. Si cultiva las apariencias o las perfora. Es decir, cultiva las apariencias o las perfora. Es decir, importantísimo. Aquí uno ya se tiene que recolocar y decir, pues efectivamente, yo soy un hombre, yo pensaba que era profundo, no, pues soy muy superficial, porque tantas veces vivo más de esos impulsos, de esos sentidos, de esos espectáculos, ¿no? No trato de instruirme, sino simplemente atravesar, ¿no?, experiencias de todo tipo, fenómenos de todo tipo, pero sin pensar ni el sentido, ni la calidad, ni el significado que esto entraña, ¿no? Es decir, es un hombre sin rumbo, sin barca ni siquiera diría, es un náufrago en el océano de las experiencias de este mundo. Bueno, pues vamos adelante. Trataré más adelante de señalar algunos momentos u oportunidades que invitan y fuerzan a ir hacia adentro. Y en el próximo capítulo me referiré a otros que nos sacan hacia afuera. Veremos también que estos dos viajes, centrípeto y centrífugo, en personas logradas, no solo no compiten, sino que se requieren y complementan mutuamente. Es decir, estamos constantemente, por eso decíamos antes, se intercalan, ¿no? Esta experiencia de la epidermis, de los sentidos más externos, y la experiencia de la profundidad, de la hondura,
de nuestro propio corazón y de sus cuidados en la vida espiritual interior. Todo esto entra y sale, ¿no? Y se tienen que conjugar, es un dinamismo compacto que va al unísono, que son complementarios, así como el cuerpo y el alma van unidos, así estos dos viajes, así los llama el autor, pues estas dos dimensiones del ser humano son necesarias. Pero claro, la primacía, la prevalencia a nivel espiritual y a nivel el foco donde tenemos que realmente colocarlos en la vida espiritual, porque si no, todo lo que vas a salir de ahí, no, todo lo que va a salir hacia afuera, pues no va a estar. Pero sin embargo, también tienes que tener la antena de los sentidos externos bien colocada para saber discernir lo que tienes afuera. Pero desde luego es el corazón el que te da las herramientas, las armas, los escudos necesarios para vivir, ¿no? Y caminar sobre las aguas de este mundo. Aquí, como en la imagen aparece el Señor caminando sobre las aguas, bueno, pues caminar sobre el mal, sobre el demonio, sobre lo que este mundo requiere, sin que el mundo te afecte, pero estás caminando sobre el mundo, es decir, no tienes miedo, no temáis, ¿no? Yo he vencido al mundo, ego vici mundum, yo he vencido al mundo, no temáis, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y vais a tener mi paz, además vais a tener mi paz. Sí iréis, ¿no? Como corderos en medio de lobos, pero nada os podrá hacer daño, nadie os podrá tocar, ¿no? Yo estoy con vosotros, estoy con vosotros. Es decir, el poder, la gloria de la gracia de Cristo, el poder y la gloria de la gracia de Cristo nos acompañarán siempre. Bueno, para plasmar, por lo tanto, la dificultad de entretenernos con nosotros mismos, baste por el momento esta cita de Pascal, que dice así: los que creen que la gente es muy poco razonable al pasar todo el día corriendo tras una liebre que no quisieran haber comprado, no conocen nuestra naturaleza. Esta liebre no nos ahorraría la visión de la muerte y de las miserias, pero la caza, que nos aparta de aquella, nos la ahorra. Nos la ahorra. Es decir, es como el temor que tenemos siempre a escapar de las preguntas fundamentales, ¿no? Del conocimiento fundamental de la existencia, de tomar el pulso la vida, de dar a la vida el valor y la densidad y la hondura que tiene, ¿no? Que solo tenemos esta vida, la que Dios nos ha regalado precisamente para encontrar, ¿no? Sin embargo, lo que hacemos es escaparnos, ¿no? En los entretenimientos, tantas veces espurios, porque es una manera de pensar que así te ahorras el sufrimiento, ¿no? Yendo a cazar esa liebre, porque mientras estás ahí entretenido, bueno, pues es como que no te fijas, ¿no? Claro, eso es porque te falta fe, falta esperanza, te falta caridad, no vives el momento, tienes que estar siempre ocupado, pero no en las cosas de Dios, sino en cosas que el mundo te ofrece para despistarte del objetivo, para sacarte de la realidad fundamental de la existencia, que es vivir en Dios. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y al separarte de Dios y unirte al mundo cada vez más y ser más del mundo, claro, el mundo al final rechaza a Dios y tú te vas alejando cada vez más de tu fuente, de la raíz de tu ser, que es Dios mismo, ¿no? Ese es el infierno ya. Tantas personas, cuando no tienes vida espiritual y vives solo en la epidermis, en los impulsos, en el desenfreno, etcétera, en cualquier tipo de vanidad de este mundo que pasa, pues al final ya estás en el infierno. Tu vida, tu identidad, tu espacio interior, tu corazón se convierte en un infierno de egoísmo, un infierno de vanidad, un infierno de prepotencia, un infierno de necedad. El hombre necio es el hombre que la Escritura coloca como la antítesis de Cristo, ¿no? De la sabiduría encarnada de Dios, ¿no? La necedad, la estupidez del hombre que es guerra, ¿no? Que al final es el infierno de la propia muerte, del sinsentido. El psicólogo que introdujo el concepto de identidad en la psicología fue Erikson, no el de los teléfonos, estos otros. Llega a este concepto atendiendo a soldados veteranos que vuelven de la Segunda Guerra Mundial y que le expresan han perdido un sentido de continuidad en sus vidas. Es el shock, ¿no? El trauma de una guerra terrorífica, fratricida en todos los sentidos, todas las naciones involucradas, tantísimas, 40 millones de personas solo en Europa movilizadas, ¿no? De sus territorios, de sus naciones, otros 40, 50 millones masacrados, ¿no? Bajo las bombas, el terror. Es decir, es una locura, ¿no? La guerra y provoca este desgarro de la propia identidad. No son los que eran, dicen, o dicho de otra manera, habían perdido su identidad. Ellos sabían quiénes eran, pero subjetivamente tenían la sensación de que les faltaba un algo. Aquí entró en Erikson el concepto de identidad, en el cual unir y al cual atribuir toda la vida. De hecho, bueno, había algunos, la mayor tasa de personas que se divorciaban, no se separaban, tal.
ya como que no entendían el volver a estar con las personas que antes amaban. Ahora porque se amaban de otro modo, es decir, probablemente habían dejado de amar, ¿no? La guerra te embrutece, te aniquila lo más profundo, lo más bello, ¿no? Del corazón. Bueno, es más, no se veían pertenecientes ya a la sociedad norteamericana que les rodeaba, bueno, norteamericana o alemana, etcétera. Imaginaros los alemanes cómo quedó la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Italia, ¿no? Es más, no se veían, por lo tanto, pertenecientes a esa sociedad. En realidad, bueno, o la guerra de Vietnam, ¿no? Por poner un ejemplo más cercano. Actualmente serías, hablas con cualquier excombatiente, ¿no? De las guerras actuales en Siria, ¿no? O todo lo que está sucediendo en Gaza, este terror tan monstruoso, ¿no? Que están viviendo allí las familias, especialmente los inocentes, los pueblos, los niños, las mujeres. Es impresionante, ¿no? Entonces, uno ve la mano de cómo Satanás te puede aniquilar, puede hacer que pierdas esa esperanza, que pierdas el corazón, que te descorazones. Por eso necesitamos que el corazón retome esa vivencia experiencial, esa vivencia fulcral, es decir, básica del amor de Dios, del amor de Dios que supera cualquier circunstancia negativa, cualquier circunstancia de terror de este mundo. Claro, tienes que estar muy fuerte en el Señor, tienes que asentar no, tu casa sobre roca, porque pierdes todo, pierdes absolutamente todo, prestigio, salud y la propia vida, tantas veces, ¿no? Porque el mundo ataca, el mundo te quiere destruir, ¿no? Te hace que pierdas la vida, pero la vida espiritual es la que el Señor te promete que Él va a estar contigo siempre. Cada vez va a ser más fuerte esa identidad si no la pierdes por el camino. ¿Cómo? Dejándote no engañar por el espíritu de este mundo. En realidad lo que es la identidad se entiende mejor cuando se pierde, dice, que cuando se tiene y se da por supuesta, aunque sea en parte consciente o en parte inconsciente. Esto es importante, ¿no? Lo que es la identidad se entiende mejor cuando se pierde, ¿no? Esto se podría decir ahora de los españoles, ¿no? Que ya no sabemos, ¿no?, de dónde está nuestra identidad, tenemos que buscarla, porque hemos perdido la fe cristiana, que es la que da el principal valor de nuestra identidad como país, como nación, como patria, como núcleo, ¿no?, consistente, que ha aportado toda esta riqueza espiritual a tantas naciones. Bueno, pues cuando pierdes tu propia identidad porque desprecias los valores fundamentales, es decir, la unión con Dios, con Cristo, el cristianismo sólido, pues claro, al final te conviertes en un magma, ¿no?, en un género fluido de no sé qué ni no sé quién, ¿no? No, has perdido la batalla. Bueno, la identidad, decía este hombre, da a quien la tiene un sentimiento de ser el mismo y tener una continuidad que une el pasado, el presente y su proyecto de futuro. Es decir, ayer, hoy y siempre. Ahí está la clave, ¿no? El Señor te acompaña siempre, pero Satanás quiere romper estos vínculos. Quiere romper el pasado, quiere romper el presente y quiere romperte el futuro. O sea, él quiere que alguno de estos eslabones no se dé la continuidad. Perdiendo la continuidad, perdemos la identidad, ¿no? Por eso yo siempre puedo decir soy el mismo. Y Cristo resucitado se aparece y muestra sus llagas, sus manos, su costado, no solo a Tomás, sino a todos, para decir, oye, no seas incrédulo, sino creyente. Y yo soy el que estuvo en la cruz. El que estuvo en la cruz, el que murió por ti, por amor a ti, ahora vive y vive para siempre. Y ahora te perdona y ahora te entrega su Espíritu Santo para que nunca pierdas tú tu identidad de hijo de Dios, de hijo de Dios, en este presente histórico que te ha tocado vivir y en ese futuro escatológico al que yo te invito a acudir, al que te convoco en la liturgia, cuando rezas, cuando te unes en la comunión de los santos, al misterio de la vida eterna que es el futuro de Dios, ¿no? Es el tiempo en Dios que es en lo eterno, en el bien, en la verdad, en la justicia suprema, en la belleza de la contemplación de su rostro. Esta conciencia de identidad se muestra en la fidelidad al compromiso, una filosofía de vida y con unos caminos de dedicación laboral en consonancia con las propias cualidades y energías. Si se arraiga este sentimiento de identidad, surge el deseo de compartirlo a través de la intimidad. Es decir, primero tienes que saber quién eres para saber qué compartes, para saber qué tienes que compartir, qué es lo que forma parte de tu intimidad, ¿no? Y que esa intimidad, cómo la puedes compartir y cómo debes compartirla. Se podría decir el testimonio de todo cristiano tiene que ser este, ¿no? Donde el Señor ha llegado a las vetas, a los lugares más recónditos de tu alma para transformarlos, para hacer, como decíamos, ese trasplante de corazón y que esa intimidad ahora pueda ser evangelización, pueda ser una página del Evangelio para otros, pueda ser una ayuda
un acicate, un estímulo, un eslabón, ¿no? Para que ayude a otro hermano a encontrar en el camino de la vida esta puerta hacia la resurrección gloriosa, ¿no? Como aparece en esta imagen, esta salida del sepulcro, de lo más íntimo de nuestra oscuridad, salir hacia la luz celestial, ¿no? Que nos espera y nos aguarda siempre, ¿no? Todo, especialmente a todos, ¿no? Los que buscamos la verdad y la justicia en el amor de Dios, es decir, a todos los que aman, ¿no? ¿Qué tendrá preparado el Señor, ¿no? Para todos los que aman, que ni ojo vio ni oído yo, ¿no? Lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aguardan, que le aman. Lo contrario del sentimiento de tener identidad es lo que Erickson llama confusión de mi rol o confusión de mi identidad. Se podría decir que toda esta generación postmoderna, toda, ¿no? Por no generalizar, pero una inmensa mayoría, está en esta confusión mental. Cuando yo, esa persona ya de 80, 90 años, como esta mañana escuchaba un antitestimonio, vamos a decir, una persona que se considera ateo, y pues eso, que simplemente escucha a los científicos, lo que puede decir este del universo, de estas materias, de estas distancias, de estos, ¿no? Estos lugares inhóspitos, del éter, pero que ese positivismo jurídico ya mental metido en la cabeza y ese no dar cobertura a la revelación de Dios, a que Dios dice, a que Dios te habla, a que Dios te habla en lo más íntimo y además te acompaña en tu vida y te transforma la vida. Bueno, este Dios personal, este Dios perdonador, este Dios transformador de la vida, bueno, pues esta generación apóstata, incrédula, necia, lo ha dejado de lado. ¿Y ahora qué es lo que hacen? Pues se confunden en el rol. ¿Cuál es tu rol? Pues que tú piensas que tu identidad es aparecer ante el mundo, ¿no? Diciendo que está de moda, efectivamente. Yo soy ateo. Yo no, yo solo me fijo en las energías del universo. Yo solo espero que algún día alguien encuentre en ese quantum, en ese fragmentum, en esa ecuación, ¿no? Matemática que nos falta para que la vida ya sea eterna, se eternice aquí, ¿no? En un ciclo. Es decir, crees en la ciencia, ¿no? La ciencia es tu nuevo Dios, o la última opinión, o la última teoría o hipótesis del científico de turno, o crees en la política, o crees crees en la guerra, es decir, crees en la justicia de este mundo casi siempre, ¿no? Injusta. Es decir, eso te confunde la identidad, porque la identidad tiene que estar arraigada en la verdad. Y esa identidad en la verdad solo te la puede dar una filosofía de vida y una fidelidad a un compromiso en esa misma verdad que viene de Dios. Dios es el único que puede hacer que tus propias cualidades y energías, por así decirlo, se ensamblen en el bien, en la verdad, en la justicia, y que tu persona crezca en estatura, sabiduría y gracia según su santa voluntad. ¿Para qué? Para que no confundas nunca tu rol, para que sepas siempre quién eres, cuál es tu identidad, ser hijo de Dios. Por adopción, sí, pero hijo de Dios, con los derechos y libertades de los hijos de Dios. Y con la obligación y el deber, por supuesto, de defender los derechos de Dios, de amar a Dios y de anunciar a Dios. Y que ese rol no te lo ha dado el mundo. Esa misión, esa persona, ese rol, ese prosopón en griego, esa misión no te la da el mundo, te la ha dado Dios mismo, para que tú desciendas a tu sepulcro y desde allí resucites a la vida eterna con esa identidad de hijo de Dios, que nadie te podrá quitar, nadie te podrá quitar, nadie te podrá robar, jamás, ¿no? Entonces, la guerra a estos soldados, como decía este psicólogo, o este psiquiatra, les quitó, les robó esa identidad, rompió el pasado con su presente actual y por lo tanto su futuro estaba completamente negro, ya estaba confundido, estaba confuso. Esto le ha pasado hoy a generaciones enteras, como digo, a países enteros cuando pierden su identidad y por lo tanto ya pierden ese dinamismo que une su pasado, vincula su historia, su memoria con el presente y da esperanza, ¿no?, al futuro que viene. Actualmente no, todo se ve negro, todo se ve confuso. ¿Por qué? Porque has perdido esa identidad y ya no tienes esa intimidad donde toda esa riqueza espiritual, ese abanico de riquezas espirituales que Dios da en ese pozo interior de tu alma, pues ahora las has perdido, las has vendido, las has olvidado o simplemente ahora ya son piedras en el camino, que ya no son semillas que no han caído más que en terreno pedregoso, ¿no? Porque has valorado más lo material, ¿no? El positivismo científico, el materialismo ateo, has valorado más a un mero hombre, en vez de valorar más tu propia identidad como ser humano y como persona creada. Tú no te has creado a ti mismo. Tú no te has creado a ti mismo. Esta es la base de toda antropología, ¿no?
Tú no te has creado, ya solo partiendo de esa base deberías estar reconociendo que tu identidad y tu intimidad no te la has dado tú a ti mismo y que hay muchos aspectos y cualidades y energías de tu personalidad, por no decir prácticamente todos, que proceden de otro. Es otro el que te conforma, es otro el que te configura. Yo soy tú que me haces, decía, ¿no? Giussiani, este fundador de Comunión y Liberación. Yo soy tú que me haces, ¿no? Yo soy tú. Es el Señor el que te está haciendo y rehaciendo. Con sus manos nos va modelando, como el alfarero, ¿no? El divino alfarero en nuestras vidas. Adelantemos ya, por lo tanto, aunque volveremos sobre ello más adelante, que nuestra propia sociedad no pone fácil el logro de una identidad clara, se valora más el estar enrollado, ser enrollado, que el esfuerzo por aclararse. Yo a veces en el trabajo pregunto a mis compañeros, ¿para qué vives? ¿Para qué vives? Y no me lo saben responder, todavía llevo meses esperando. Algunos sí me indican, yo para mi hijo o para mi hija, yo no sé, ¿para qué vives? Entonces se quedan en respuestas muy que no aquilatan, no tienen horizonte, no tienen horizonte, no tienen profundidad. ¿Por qué? Porque ya la persona está desfondada. El valor espiritual, la riqueza espiritual, la vida espiritual ha muerto, ha muerto. El egoísmo ha entrado el demonio reina. Las personas hablan más de dinero o de caprichos o de viajes que de la vida misma y lo hermoso que es, ¿no? Vivir en el amor, en la caridad, en el compartir gratuito. Por lo tanto, puede ser muy enrollado y lo que tú quieras, pero no dejas de ser un triste, apagado, mortecino, hombre, mujer. Los mismos padres, como esculpe el título de Henry Ball, nos encontramos sin nada que contarle a nuestros hijos. Qué triste, o sea, no hay nada más triste que un padre y una madre que no tiene nada que transmitir al hijo, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Se pierde la traditio, no se entrega lo más grande, que es que el misterio de la vida entraña un sentido y un significado profundo y que los padres son los primeros interlocutores con el hijo para que se transmita a esa siguiente, a esa generación que viene detrás, se transmita el valor supremo de la vida, la grandeza inmensa de Dios creador, la hermosura inaudita de Jesucristo, Dios hecho hombre, y la belleza de que su Espíritu Santo te acompaña, acompaña tu pasado, tu presente y tu futuro, que es el amor de Dios encarnado. Bueno, y encarnado además en el matrimonio, en la familia. Por espacio interior, pasamos espacio interior, entendemos el modo típicamente humano de elaborar nuestro modo de estar en el mundo con nosotros mismos y con los demás. Hasta aquí habíamos dado identidad, ahora pasamos a espacio interior. Y vemos aquí que es más el tema de, vamos a ver en todo este espacio interior, el modo de estar en el mundo con nosotros mismos y con los demás. Y este espacio, pues en el cual resonamos ante todo lo que nos ocurre. Podemos decir que es plus de conciencia que tenemos los seres humanos al tener neocórtex, ¿no? Es un plus de conciencia. No lo tiene el molusco ni el gavilán. No, lo tenemos nosotros. Los psicólogos utilizan el término metacognición para hablar de la conciencia de los procesos del pensamiento y metaestado para referirse a la conciencia de las propias emociones. Son palabras muy bonitas, muy modernas y que las podéis aprender si queréis. Y si no, no pasa nada. Porque lo más importante aquí es entender que hay un salto cualitativo en la creación, que no somos monos, que el darwinismo se queda completamente sepultado en el infierno de su propia estupidez que nos engañan estos evolucionistas de palo, de pacotilla, y que por lo tanto las cualidades espirituales que tiene la mente humana por su neocortes y lo que tú quieras, pues superan con creces cualquier otro ser viviente en la creación, ¿no? Por eso el hombre es el centro de la creación, del creado. Y siendo el protagonista Dios supremo, autor de la creación, ¿no? Autor de la razón y autor de la gracia sobrenatural, autor de la ley divina, autor de las leyes de la naturaleza, para referirse por lo tanto a conciencia de las propias emociones. Tanto los procesos del pensamiento como de las emociones es algo, ¿no? Que el hombre tiene en su ADN espiritual y que le permite, ¿no? Estar en otro nivel, en otra calidad y en otra cualidad de existencia en comparación con otros seres vivientes en el creado. Esta conciencia requiere una activación del neocórtex, especialmente de las áreas del lenguaje destinadas a identificar y nombrar las emociones. Importante, ¿no? Henry Powell creo que era, ¿no? Nombraba las grandes 4 familias de las emociones, ¿no? La tristeza, el miedo, la ira y la alegría. Menos mal, había 3 como negativas y una
y una barra fundamental, hay una columna que nunca se perderá, que es la alegría, ¿no? La felicidad, menos mal que hay una positiva. Bueno, podría decirse que es como la sensación de estar acompañado por una especie de segundo yo observador que permite darme cuenta no solo de lo que ocurre, sino de lo que me ocurre. Aquí entra el examen de conciencia. Solo un hombre puede realizar el examen de conciencia, solo un hombre puede valorar y deliberar el acto que va a realizar antes, durante y después. Solo un hombre, ¿no?, puede realmente ser libre hasta este punto, ¿no? Ser autónomo en el sentido de poder realizar cosas que está siendo constantemente, mientras la realiza, consciente de ello, ¿no? Y por lo tanto, no solo te das cuenta de que las cosas pasan, ¿no?, de la epidermis de las cosas, sino que tienes una vida interior, esa vida interior está constantemente fluyendo. Otra cosa es que seas tan molusco que al final pienses que la vida interior consiste en lo que tú piensas espuriamente, en eso que piensas en la epidermis. Y eso lo compares con toda la riqueza o el potencial de riqueza espiritual que tiene tu pensamiento, ¿no? Lo que tienes es que crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Y que ahora le estás dedicando muy poco tiempo, ¿no?, o muy pocas ganas o dedicación para crecer en vida espiritual. Por eso te invito a que lo que te ocurre lo coloques en el centro de tu vida. ¿Qué es lo que me ocurre ahora? ¿Cómo vivo? ¿Cómo miro? ¿Cómo juzgo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo amo? ¿Cómo respiro? ¿Qué aprendo de nuevo? ¿Qué es lo que estoy? ¿Por dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿No? Con lo que me ocurre, impresionante el hombre, es impresionante ser consciente de sí mismo. Más sencillamente es como un paso atrás, no solo un observador, un yo que te observa, esta metacognición, hemos dicho, o el metaestado, ¿no?, de saber intimar con nosotros mismos, ¿no?, y contar nuestras propias experiencias a nosotros mismos primero, para después ponerles verbo y poder transmitirlas y compartirlas con otros, ¿no? Sino que más sencillamente dices como un paso atrás, que también me permite distanciarme de la experiencia y te permite a ti y a mí ubicarnos en una corriente de conciencia paralela. Impresionante. Esta capacidad impide sumergirse por completo en lo que está ocurriendo y perderse en ello, a la vez que suministra un tiempo extra para elaborar respuestas más hondas al medio exterior e interior, flexibles, ricas. Dicho esto, hay que añadir que no todos tenemos la misma amplitud y hondura de espacio interior. Cuando decimos que de una persona que es superficial, puede que nos estemos refiriendo a esto. Hay quien es primitivo o impulsivo o precipitado y reacciona casi mecánicamente a los estímulos. Hay en cambio quien tiene un espacio interior más amplio, más rico, no juzga, sin matizar y esperar. Hay más sabiduría, ¿no? Estamos llamados a eso, por supuesto, ¿no? Y esta capacidad, como digo, impide sumergirse por completo en lo que está ocurriendo. Es muy bello, o sea, nada te puede condicionar, ¿no? Tan a lo bestia como para determinarte. Nada te puede determinar. Tú vas a ser siempre libre, no solo de tus propios actos, sino de tu propia conciencia. Incluso dice San Juan, hasta cuando tu conciencia te juzgue y te machaque, ¿no?, porque has hecho algo malo, o tu sentimiento de culpa, tal. No, Dios está por encima, es decir, siempre vas a poder estar con el Señor. El Señor siempre va a poder auxiliarte. No hay ningún espacio interior en el que Él no pueda entrar, ¿no? Y por lo tanto siempre podrás elaborar respuestas más hondas al medio exterior e interior. Impresionante. O sea, es impresionante. Siempre vas a poder tener la luz de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, ¿no?, porque superan y trascienden tu propio yo. Penetra, trasciende e invade, dice la Escritura, el Espíritu Santo de Dios, tu vida. Es impresionante la experiencia de Dios. Si nos la tomamos en serio, estamos constantemente imbuidos en los frutos del Espíritu Santo, en las dádivas celestiales, en lo que Él quiere de nosotros, que es que tengamos un espacio interior cada vez más rico, cada vez más sabio, cada vez más comprensible con nosotros mismos, con lo que estamos viviendo, con el cómo lo estamos viviendo, que tengamos más conciencia de lo que me ocurre, de lo que me ocurre. Y ahí entra pues el hombre adulto, ¿no? Una fe adulta. Qué maravilla, ¿no? Es como un examen de conciencia continuado, ¿no?, constante, que da vida al mundo, porque hace que seas una persona reflexiva, una persona comprensiva, una persona que abraza de longanimidad, digamos, este fruto maravilloso que hace que se expanda, ¿no?, lo ancho, lo alto, lo profundo, lo largo de la existencia. Lo puedes abrazar en esos espacios infinitos del amor, decía San Juan 23, Papa,
que teníamos todos los hombres en el corazón, ¿no? Ven Espíritu Santo, inunda en nosotros, transforma nuestro corazón, concédenos esa gracia de hacernos crecer en esos espacios infinitos del amor, ¿no? Qué maravilla poder identificarnos ahí. Por eso el cielo existe y es eterna novedad, porque estaremos siempre creciendo en esa gloria de Dios, creciendo en amor, el amor ilimitado de Dios. Y no tiene fin, no tiene fin. Y aquí ya en la tierra experimentamos que esa dilatación, ese crecer en el amor de Dios es real, es tangible, se puede ir dando, en tanto y en cuanto nos asemejamos cada vez más a Cristo. El clímax del amor de Cristo, el vértice supremo es el Calvario. Es cuando Él entrega su vida, todo está consumado, lo he entregado todo, todo os lo he dado. En el perdón nos ha dado la expresión máxima del amor divino, pero en ese amor divino se está entregando a sí mismo. Bueno, pues este es el gran modelo y el gran paradigma que todos tenemos que seguir. La luz de la resurrección procede ya del corazón entregado del Cordero, del manso Cordero que se entrega en el ara de la cruz, en el Calvario. La persona que es consciente de sus estados de ánimo y lo de los de su entorno, mientras los está experimentando, goza de una vida intelectual y emocional más desarrollada. Esto es maravilloso. Ser consciente de los estados de ánimo, ¿no? De los propios y de los ajenos. ¡Qué maravilla! ¿No? Por el contrario, una persona atrapada en sus emociones es incapaz de escapar de ellas, no logra clarificar sus sentimientos ni las circunstancias en que se han producido. Detenerse, reflexionar, analizar, preguntarse, todo ello va aumentando el espacio interior. Por lo tanto, son actitudes, fijaros que aquí no estamos hablando todavía, no ha habido nada de palabra de Dios. Yo hago interpretaciones, por supuesto, que religan, que vinculan con la experiencia del cristiano, con la experiencia de la experiencia de Dios, vivida en la fe y en la verdad, ¿no? En el Espíritu Santo, como he dicho, que nos penetra, nos invade, nos trasciende, pero todas estas actitudes tenemos que pedirlas al Señor como una gracia, que son comunes, de las más comunes a todos los mortales, y que nos van a ayudar a crecer en estos espacios de interiores para después llegar al corazón, ¿no? Como son esto que digo, ¿no? El preguntarse, el analizar, el reflexionar, el pararse, el saber decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué estoy viviendo? Hoy día, pues guay, con guay o vale o literal, ¿no? o piola o repiola. Bueno, vale, awesome, vale para todo estado anímico positivo sin detenerse a adobarlo con matices. Eso ya es mucho trabajo. O sea, decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué cosa, no? Zorrobish, tosujas, cosa pensi. ¿Eh? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás viviendo? Es interesante advertir que el espacio interior se carga de representaciones que toman el relevo de las presencias. Sus símbolos llenan el hueco de una ausencia. El símbolo es el representante interior del ausente. Estoy ahora mismo acordándome de un funeral en el que estuve en Italia una vez, lo comparto con ustedes, y fue terrible. Es un guardia que estaba en una cárcel en el Piamonte, cerca de Saluzzo, y este hombre pues se iba a ir de vacaciones. Tenía hijos, su mujer ya estaba abajo en la calle, sus hijos ya estaban esperándole, el coche ya estaba preparado. Él dijo, bueno, esperadme un momentín que ahora bajo. Y subió, ¿no? Y su familia pensó que iba a recoger algo que se había olvidado de última hora. Este hombre subió hasta su habitación, sacó una pistola y se disparó. Y se reventó la cabeza. Entonces, este testimonio brutal, ¿no? de lo que es una vida que por algo sucede y nadie sabía el por qué, era impresionante porque hablando con los policías, los gendarmes, allí en Italia, que le habían conocido, el testimonio que dieron en la misa de funeral, es que esta persona era una persona agradable, una persona simpática, una persona, no sé, servicial, acogedora, no daba problemas, no tenía, pero era muy reservado, bastante, ¿no? Reservado, muy tímido, se podría decir, no compartía, ¿no? Apenas lo que... Hay un misterio ahí. Una persona que aparentemente lo tiene todo, tiene su valoración en el trabajo, una familia preciosa, una mujer, unos hijos, y se pega un tiro a bocajarro un día. Entonces dices, ¿qué es lo que ese espacio interior no compartido o esa ausencia tan brutal? Porque ahí no estaba Dios y estaban los demonios incitándole
sugestionándole, digamos, instigándole de forma brutal, ¿no? Para llegar a un acto semejante, ¿no? Calculado, frío, tan despiadado, ¿no? Con uno mismo, como es quitarse la vida y hacerlo sin calcular las consecuencias y el horror, ¿no? Que supuso para su mujer, sus hijos. Es impresionante, ¿no? Por eso también la Iglesia se reza siempre, en todo momento, por cada persona, vivo o difunto. Siempre tenemos que estar en constante oración, velad y orad para no caer en tentación, porque solo Dios conoce el corazón, solo Dios conoce los espacios interiores, los sufrimientos por donde una persona está pasando, en esa falta de identidad, como digo, en esa falta de resortes espirituales, de vida interior, de espacio interior para compartir con los demás. Uno se va perdiendo cada vez más en esa soledad, en esos sepulcros, en donde ni siquiera con tu mujer o con tus hijos o con tus seres más queridos has podido compartirlos porque no has sabido o alguien no te ha enseñado o simplemente eso has ido perdiendo el Espíritu Santo de Dios, que es el que te da vida. Solo Dios da vida, solo Dios es la fuente de la vida. Entonces tú estás vivo, biológicamente estás vivo, sigues haciendo cosas de forma autómata, sigues yendo al trabajo, sigues haciendo esto, lo otro, tal, pero de repente te vuelas los sesos. Y nadie entendía, nadie daba crédito, no había ni siquiera uno que dijera, oye, pues es que pasó esto a fulanito, días antes había tenido esto, lo otro. Ya, pero podías tener una doble vida, una triple, es decir, una soledad inmensa, porque tienes un espacio de ausencia, un hueco que no está llenando Dios. Si no lo llena Dios, lo llena la tentación. O estás conmigo o estás contra mí. O estás con Cristo, estás con María, paz y alegría en Jesús y María, o estás en la tristeza y en la agonía del demonio y de los demonios y sus secuaces. Por mucho que ja, jiji, te tomes la vida con una aparente, pues eso, todo guay, como decimos aquí, todo está bien. Hoy estoy positivo, ¿no? Ya, y dentro de 2 minutos estarás deprimido. Es decir, los símbolos que llenan el hueco de la ausencia, ya para terminar, pues son símbolos a veces terroríficos, ¿no? Ese representante interior del ausente tiene que ocuparlo siempre, ese espacio lo tiene que ocupar siempre alguien, un espíritu. Y si no es el Espíritu Santo de Dios, como digo, va a ser el espíritu de Satanás, que te lleva a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y otras, muchas peores, que están todos los días realizándose. Bueno, peor que quitarse la vida, creo que pocas, ¿no? Pero tantas, ¿no? Tantos dramas y tragedias que existen que las podríamos evitar precisamente porque la vida espiritual está viva, está pujante. En el inicio de la vida el niño mantiene un continuo contacto con su madre, con la madre. A medida que pasan los meses, la madre va aumentando sus momentos de distancia y en ellos se va haciendo necesaria su representación, que cuando llegue el lenguaje en el 2.º año de vida cuajará en una palabra, mamá, mamá. Dice, es mamá, claro, la que está allá afuera es mamá, ya no se está vinculando, ya está perdiendo el vínculo, está diciendo, mamá está aquí, está fuera, una mentalidad heterológica, ¿no? Lógicamente fuera de ti. Este hecho nos muestra la importancia de la distancia y la soledad para aumentar la capacidad de espacio interior simbólico. Es decir, es bueno este espacio y esta distancia. Lo que es malo es eso, esa ausencia, ¿no?, de Dios en ese espacio interior. Quien no sabe construirse en soledad, sino simplemente aburrirse, inquietarse o añorar, está condenado a empobrecer su espacio interior. En el hueco del recuerdo, hecho de ausencia, surge el representante simbólico a través del lenguaje apoyado en la memoria. Una cultura que huye con pavor del sentirse solo, empobrece su mundo simbólico y su espacio interior. Vive y demanda presencias, aunque sean virtuales. Esto es terrible, terrible, ¿no? Estás condenado a empobrecer tu espacio interior, siempre, ¿no?, si no sabes construirte en soledad. Es decir, hay que saber construirse en soledad. Saber construirse en soledad. Es decir, aquí nace la creatividad, que es lo contrario del aburrimiento. Y no estás condenado, sino todo lo contrario, ¿no? Ese hueco del recuerdo lo vas desarrollando simbólicamente, adecuándote, ¿no?, con una memoria activa, una memoria viva, no algo inútil, funesto, doloroso, sino que esa soledad, esa intimidad, esa identidad te ayuda a aprender, a madurar, a llegar a ser adulto, a no ser dependiente de otros, pero sin buscar, ¿no?, siempre compensaciones en lo otro o en los otros. Es decir, como que pierdes
te distancias de la madre y buscas otras madres, ¿no? Que no solo representen, sino que hagan las veces de, no. La madre iglesia te dice, no, eres hijo adulto. Para crecer como hijo adulto de Dios tienes que tener esa soledad llena, consciente, libre de los hijos de Dios, nunca dependiente, nunca tienes que estar mendigando el afecto, ¿no? Sino pidiendo el afecto al Señor, nuestro Señor, ahí sí, en la oración, mendiga todo lo que quieras al Señor, pero nunca a la criatura. ¿Por qué? Porque si no el espacio interior se va a reducir y llegas hasta el punto de que hoy las personas se dejan sus afectos hasta en lo digital, ¿no? Como yo ahora voy a dejarme el afecto aquí en este vídeo, ¿no? Mira, este vídeo lo hago para quien quiera escuchar y que haga mucho bien si Dios quiere. Pero no voy a dejar aquí mi afecto para nada. Eso sí, dejo algo de mi personalidad en esta imagen y en estas palabras. Pero desde luego no es mi leitmotiv, no vivo para esto, ¿no? Sin embargo, hay tantas presencias, incluyendo las virtuales, no digamos el mundo de los videojuegos, el mundo de la pornografía, el mundo de tal, o sea, todo eso que es virtualidad pura, donde ni siquiera hay contacto físico, no hay una presencia real física, bueno, pues ya nos vendemos el alma a todos estos traidores de nuestro espacio interior y traidores al sentido verdadero y bello de la soledad, que es necesaria, como digo, para la madurez, para crecer en espíritu y en verdad, para la madurez del cristiano, del adulto. No se embarcan representaciones creadoras propias, y esto es una crisis tremenda. Tienes que tener tus representaciones creadoras propias. Desde aquí podemos comprender que solo un genio como Cervantes pudiese crear un mundo simbólico tan hondo y rico como Don Quijote en la distancia y en la soledad de una cárcel, o ni digamos San Pablo, ¿no? Escribió la verdad, grandes maravillas que se han escrito en la cárcel, ¿no? Es misma fecundidad de la soledad, esta misma fecundidad de la soledad expresa Lope de Vega en la Dorotea. Dice, a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Dice, ese ejercicio de soledad bebe su sustancia de la memoria de lo vivido. ¿No? Hacer memoria de los hechos, una de las definiciones de la oración cristiana. Así retrata Claudel, dice, a la musa de la memoria, ¿no? Es la hija mayor la que no habla, la mayor teniendo la misma edad, Nemosina que no habla jamás, escucha, reflexiona, ¿no? Qué maravilla, ¿no? La memoria, ¿no? Anamnesis, ¿no? El memorial, la Eucaristía, el memorial, la memoria que se actualiza en un amor vivo y vivificante, el corazón de Cristo que se entrega. Siente, pura, simple, inviolable, recuerda, es el peso del Espíritu, es la suma total expresada en una cifra muy bella. Lo deja caer de una manera inefable, vive en las orillas mismas del ser, es la hora interior, es el tesoro que brota o la fuente embalsada, es la juntura misma de lo que no es tiempo y del tiempo expresado en el lenguaje. No hablará, se preocupa de hablar nada, solo de coincidir. Posee, recuerda, y todas sus hermanas están atentas al movimiento de sus párpados. Qué bonito, ¿no? Para expresar, ¿no?, este sentido de la soledad vinculada a la memoria, vinculada a ese espacio interior que uno puede hacer crecer cada día, ¿no? Fijaros Cristo, qué espacio interior tendría, ¿no? Y cómo sería la oración de Cristo, que es la que funda el mundo. La oración de Cristo, el diálogo de Cristo con el Padre, del Padre con el Hijo, ¿no? En ese diálogo se funda la existencia de todo lo creado. Imaginaros, ¿no? El verbo se hizo carne, el verbo, el sermón, el diálogo del Padre y del Hijo. Aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí que yo vengo, aquí me has dado un cuerpo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y todo fue creado por Él y para Él. En el Espíritu Santo de Dios, todo ha sido creado por el Padre conforme al Hijo, en ese diálogo eterno, en el Espíritu Santo de amor. ¿Qué espacio interior tendrá el Sagrado Corazón de Jesús? Pues nos alberga a todos, todos estamos en ese Sagrado Corazón. Imaginaros las dimensiones del paraíso, ¿no? Es Dios mismo en Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Bueno, lo tiene todo ser humano en la medida de sus capacidades y del cultivo que le haya dado este espacio interior a lo largo de su vida. Quien amplía y ahonda su espacio interior tiene más posibilidades de dar sentido a lo que ocurre dentro y fuera de él. Eso sí, al enriquecerse el espacio interior, maneja más posibilidades interiores y conlleva un proceso más lento, pero más productivo, de autoaclaración, importantísimo, para saber quién eres, dónde estás y hacia dónde vas. Pues cuanto más espacio interior tienes, mejor, más claro, más definido
más consistente será todo tu quehacer, todo tu caminar. Tu personalidad estará más formada para saber quién eres y a dónde vas. ¿Quién es el que te llama? ¿Quién es el que te convoca? ¿Quién es el que te instruye internamente? ¿Quién es tu maestro? ¿A quién sigues? ¿Quién es tu Dios y Señor? ¿Quién es tu Rey? Autoaclaración, autoaclaración. Tantas personas aparentemente, vamos a decir, buenas y tal, están metidas tan enfangadas en los lobos de este mundo que pierden su personalidad más bella, su espacio interior más bello, y en vez de autoaclaración lo que tienen es confusión del rol. ¿Por qué? Porque se han metido en su corazón, ¿dónde? En las ideologías, en los fangos de este mundo. En esto, en lo otro, en todas estas ideologías que tarde o temprano te acaban destruyendo por completo. Te destruyen, te coartan, te quitan esa nobleza, esa autenticidad del ser, ¿no?, original, de este espacio interior, que es maravilloso, que has sentido tanto a lo que ocurre fuera como dentro de ti. Porque ahí está Dios, ¿no? Y Dios no es una ideología, es una presencia que solo te va a enriquecer, solo te va a engrandecer, solo te va a dignificar, a elevar tu naturaleza mortal en una naturaleza inmortal, donde todo será más claro, cada vez más claro, más nítido, más luminoso. Si alguien está excesivamente volcado en el mundo exterior, pues tendrá menos posibilidades de elaborar y excavar un espacio interior. El cerebro toma el encargo de crearse un espacio interior. En el cerebro, dice anterior, se encuentran virtualmente todas las estructuras de relación con la percepción y la sensación, así como las pautas coordinadoras de la conducta, es decir, emoción, aprendizaje, lenguaje, pensamiento y motivación. Aquí está, ¿no?, por así decirlo, todos los rasgos del alma, ¿no?, que busca, que tiene esa capacidad de crecer en espacio interior. Se comprenderá que este espacio interior lo puede cultivar tanto un creyente como un no creyente, es obvio. Un no creyente puede tener un espacio interior más hondo y rico que un creyente que vive en la superficie de sí mismo y de las cosas. Esta aclaración es importante, imaginaros, ¿no? Un artista, o sea, alguien que no cree y tal, sin embargo, ha ido cultivando en su alma un espacio interior. Desde luego que le falta ese salto de fe, le falta abrazar a Dios nuestro Señor. Sin embargo, Dios nuestro Señor la ha ido instruyendo probablemente en muchas cosas bellas de la vida y de lo que acontece en su vida, en su día a día, porque ha tomado conciencia y se ha auto, ¿no?, forjado, por así decirlo. Dios le ha ido iluminando en ese camino, aunque él todavía no le ha encontrado, no le esté abrazando conscientemente. Dios ya le está abrazando a él. Sin embargo, otras personas aparentemente, vamos a decir, creyentes, pías, devotas y lo que tú quieras, sin embargo, su espacio interior es nimio, es ridículo, o apenas lo tienen, o se han convertido en grandes fariseos, ¿no?, o en grandes levitas del tiempo de Cristo que ni siquiera creían, ¿no?, en la resurrección. Bueno, pues esto es tremendo, ¿eh? Esto es para hacérselo mirar muy mucho. Yo soy creyente, no, yo soy profundo. Tengo que ser profundamente creyente, no un creyente superficial. Perfilamos ahora el concepto de corazón. Ya por hoy terminamos y lo dejamos aquí para adentrarnos en otro programa o otro espacio digital en las profundidades del corazón como tal. Hoy hemos dado más aclarando los términos identidad, lo importante de la identidad y cómo se vincula el pasado, el presente y el futuro, y todos los eventos históricos que vamos viviendo con esta realidad de la identidad, que a su vez se provoca que la intimidad sea más consciente en nosotros y que podamos compartirla con los demás, saber quiénes somos para saber a quién nos damos y cómo nos entregamos y cómo compartimos, y todo este espacio interior, que toda esta capacidad de crecer, ¿no? Hemos dicho, en toda esta amalgama, pensamientos, emociones, aprendizajes, todo el lenguaje, las motivaciones, todo entra aquí, ¿no? Este espacio interior que nos ayuda a ser más hombres, más humanos, por lo tanto, y estar más cerca de esa experiencia del corazón, de vivir desde el corazón, que es lo que vamos ahora simplemente a esbozar. Esta aclaración, ¿no? Corazón primero desde el diccionario, después desde la escritura. El corazón, en el diccionario de María Moliner, recoge dos sentidos para el vocablo corazón. El primero, órgano central del aparato circulatorio que bombea sangre, que bombea, mejor dicho, boom, boom. Y el segundo, figurado, como asiento del amor y de los sentimientos o sensibilidad afectiva. Le entregó su corazón. De él surgen afectos. Haz lo que te dicte el corazón. Y también la bondad o el valor. Hacía falta corazón para lanzarse al océano en aquellos cascarones, ¿no? De esto hablaban, ¿no?, los marinos, aquellos que fueron a descubrir a las Américas pensando que se iban a las Indias. Bueno, también el signo de franqueza y falta de disimulo, pues veamos ahora en la escritura.
Vamos a profundizar en el próximo capítulo en la escritura y nos adentraremos de lleno en el corazón. Desde luego la definición de asiento del amor y de los sentimientos o sensibilidad afectiva está más cercana a la mera descripción médica, ¿no? Deontológica, como diría, de órgano central del aparato circulatorio. Vamos a encomendarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. El próximo día seguiremos comentando las grandezas y las maravillas que el Sagrado Corazón de Jesús nos enseña a través de la Escritura, que habla precisamente, cada página de la Sagrada Escritura es un pliegue del corazón divino, del corazón de Dios, y también una muestra de cómo nuestro corazón está hecho para Él, le necesita a Él, porque nuestro corazón sin Dios es pobre, es hermético, es duro, es putrefacto, no vale, es nada y vacío. Sin embargo, toda la Escritura también nos habla de esto, cómo el corazón del hombre va a ser un corazón nuevo, va a ser un corazón renovado, porque la gracia de Dios y el corazón de Dios han fijado este objetivo, han puesto este plan de salvación en toda la creación, que el hombre sea parte de Dios, que el corazón de los hombres se convierta a Dios, que dejemos de tener un corazón frío, un corazón calculador, un corazón siempre midiendo, siempre escorado, siempre huidizo, siempre cobarde, pétreo, duro, frío, ¿no? Y nos convirtamos en un corazón transparente, un corazón puro, auténtico, semejante al corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigan concediéndonos siempre esta bendición que es caminar tras las huellas de nuestro amado en pos de la vida eterna. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón inmaculado de María! Y hasta la próxima.